El Año Nuevo es por excelencia el momento en que más personas planean resucitar entre las cenizas para poder, finalmente, cumplir con sus propósitos, deseos y ambiciones. No creo que sea la mejor estrategia para progresar de forma constante. A mi parecer, si uno quiere verdaderamente una cosa, debe tomar acción masiva de forma inmediata y radical. Pero sí que es cierto, y entiendo muy bien ese efecto psicológico, que este nuevo inicio nos puede dar hacia un camino mucho más fructífero. Es por esto que, ingenieros e ingenieras de vida, hoy vamos a hablar sobre cómo planear tu resurrección para este 2022. Un primer paso para convertirte en la versión de tus sueños, en un ser que persigue sus objetivos como tiburón a sus presas. Y en este vídeo, principalmente, lo que vamos a tratar van a ser esos principios que van a fundamentar esa resurrección que vas a implementar, que vas a hacer durante este nuevo año o durante un nuevo periodo de tu vida, etapa de tu vida. Aquí, debajo en la descripción, incluso creo que en el bajo de este vídeo podréis encontrar la tabla de contenidos de todos estos principios con muchísima información valiosa. No os debéis perder ni uno de ellos. ¡Vamos allá! Y no hablo de amarse narcisísticamente a uno mismo, hablo de invertir en la mejora de uno mismo. Y entrar en este vídeo es la mejor decisión que has tomado hoy para trabajar en ti. Pero, ¿por qué es tan necesario? He llegado a la conclusión a través de la experiencia, los años y ver muchos familiares, amigos y amigas que sufren por los mismos problemas, y es que uno, antes de querer buscar locamente el amor, el dinero, la fama o perseguir sus objetivos, uno tiene que estar muy bien consigo mismo, uno tiene que estar en perfecta y constante alineación con sus valores y sus principios, evidentemente con cambios marginales, con pequeñas variaciones, pero siempre intentando mantenerse en línea con lo que uno quiere ser, cómo quiere actuar y qué acciones debe tomar día a día. Si no, a mi parecer, y según la experiencia que he ido acumulando a lo largo de los años, uno es menos probable que consiga eso que persigue. Uno no puede amar sin antes amarse a uno mismo, porque si no, esa relación no se basa en amor, pero en dependencia. Lo que he aprendido a través de la experiencia es que durante esos periodos de arduo trabajo, de trabajo disciplinado y constante, si no mantenía una serie de hábitos, rutinas de desactivación o activación con las que yo asegurara mi bienestar cotidiano, yo no me sentía a gusto conmigo mismo. Y mis objetivos se veían perjudicados porque no lograba trabajar con disciplina y constancia durante largos periodos de tiempo, que es allí donde se ve la diferencia. Es por esto que si tú no te preocupas de ti, si tú no tomas cuidado de ti, de tu rutina y no te sientes a gusto contigo mismo, eso va a perjudicar más tarde o más temprano a la exigencia con la que trabajas. Pero para hacerlo de forma efectiva se necesita lo que nos lleva a la soledad como mejor amiga del progreso. Hay una cosa muy clara, que la he aprendido con mi propia experiencia y a través de leer biografías de las personas más exitosas, y es que uno no puede asegurar un progreso constante hacia sus objetivos si no asegura tiempo, periodos de completa isolación o de restricción masiva de las relaciones sociales. Y este primer año puede ser esta primera etapa. Las interacciones con los demás pueden ser extremadamente provechosas, no me malinterpretéis, sobre todo para nuestro crecimiento, tanto personal como profesional y académico. Pero para eso uno debe identificar esas interacciones sociales que son de calidad. Somos la media de las 5 personas con las que más contacto tenemos, y nuestro progreso se verá frenado o incrementado dependiendo de cuáles sean nuestras influencias cotidianas. Pensadlo así. Hay una lógica bastante clara detrás de este pensamiento, detrás de esta reflexión, y es que el éxito es bastante escaso en nuestra sociedad. Hay muy pocas personas que de verdad han logrado conseguir lo que se proponían o al menos llegar a altos niveles de éxito y efectividad. Es por eso que lo más normal, si eres una persona normal y no evidentemente sales de un contexto social o familiar bastante elevado, es que las personas que te rodean, ya sean amigos y amigas o ya sean familiares, sean personas que no te acompañen
a progresar en tus objetivos, sino que te frenen. Y no lo hacen de forma voluntaria, es de forma totalmente inconsciente, pero la mayoría de veces pasará esto. Yo, si tuviera que hacer una resurrección, lo que haría sería priorizar la soledad en este año nuevo, como periodo de crecimiento y florecimiento de tu más puro ser, sin la influencia, por ejemplo, ya sea indirecta o directa, de otras personas. Y sobre todo, amigos y amigas, también de las redes sociales. Son una de las formas más indirectas de persuasión que recibimos de forma cotidiana. Entonces, lo que haría yo sería avisar a todas esas personas que creáis conveniente, sin que se lo tomen personal, aunque muchas de ellas lo van a hacer, os aviso, porque no lo van a entender, y desapareced. Desapareced completamente. Las personas que os quieran, que de verdad entiendan que necesitáis eso para vuestras vidas, para vuestro progreso, para sentiros bien con vosotros mismos, lo van a entender y os van a estar esperando cuando decidáis volver a por ellas. Pero desapareced. Y no hablo de olvidaros completamente de las relaciones sociales, ya sabéis que yo les doy muchísima importancia y que son esenciales, tanto como seres humanos racionales como animales, simples animales. Pero siempre y cuando sean calculadas y de calidad. Es por eso que estos periodos de isolación son importantes, porque nos ayudan a ganar perspectiva y podemos identificar después con esa perspectiva esos contactos, esas interacciones sociales que eran nocivas para nuestro progreso y que nos obstruían ese camino hacia nuestros objetivos, de forma voluntaria o de forma involuntaria de parte de esas personas. Eso no lo vamos a juzgar. Me vais a decir, ¿y después qué, Adrián? Después de ese proceso de isolación, ¿qué hacemos? Bien, como habrás pasado por ese momento de inconfort, de incomodidad, porque mantener estos periodos de soledad no es nada fácil, sobre todo para muchas personas que no están acostumbradas. Después, como habrás tomado perspectiva, ya podrás identificar cuáles son las que te aportaban el verdadero bienestar, las que se alineaban con tus objetivos y la manera con la que quieres vivir. Y es allí donde vas a retomar el contacto con esas personas. Y es por eso que también es importante mencionar el siguiente punto. No hablo de sadomasoquismo de 50 sombras de Grey. Los diamantes se hacen bajo presión y las flores florecen gracias a haber estado largos periodos de tiempo bajo tierra, en la oscuridad. Esa reflexión me encanta y la utilizo de forma cotidiana para intentar ver cómo la naturaleza nos enseña, nos transmite esa idea que es en esos periodos de soledad, de oscuridad, de sufrimiento, donde la naturaleza cataliza esas formas más bonitas y maravillosas que nos presenta. En momentos duros es cuando estamos más sensibles y afectados a nivel emocional. Y el cerebro lo que hace como una esponja es absorber y retener todos esos momentos para que nosotros podamos hacer pequeñas modificaciones a nuestro comportamiento para evitar que volvamos a sufrir, que volvamos a sentir las mismas emociones tan duras por las que hemos pasado. Es por eso que los traumas nos quedan tan marcados en nuestra mente, porque son periodos que nuestro cerebro ha identificado como peligros, como amenazas que debemos impedir a toda costa. Aprender a incorporar dolor a tu vida como elemento de crecimiento y aprender a ver esas situaciones difíciles como etapas de evolución. Esa es una increíble habilidad. El ejercicio y las duchas frías y muchos hábitos que abordo en mi canal son maneras de incorporar este dolor productivo, este inconfort necesario para continuar creciendo, para continuar progresando, para llevar una vida mucho más amena y mucho más significativa. Es por eso que es importante, si estáis interesados en todo esto, que vayáis a ver mis otros vídeos donde hablo con muchísima exhaustividad de todos estos hábitos. Una de las mejores maneras para renacer en este año nuevo es diseñar a tu yo ideal. Este es un ejercicio clave que yo hago al principio del año o unos días antes de empezar el año de forma anual. Y consiste en coger una hoja de papel o tu, por ejemplo, cuaderno de journaling y aquí desatas tu creatividad y haz
Desatas tu creatividad y empiezas a escribir cuál es la versión ideal con la que te quieres convertir, cuál es tu día ideal, cuál es tu mes ideal, tu semana ideal, tu vida ideal, incluso cuáles son tus sueños, tus objetivos y todo lo que quieres conseguir. En ella vas a escribir, por ejemplo, cuál es la relación ideal y perfecta que querrías tener contigo mismo, cuál es la relación que querrías tener con los demás, cómo quieres ser percibido por los demás, los valores y principios que quieres manifestar con tus acciones cotidianas y todo lo que se te ocurra, incluso si es material. Piénsalo así, esa es la pregunta que me hago yo. Si yo me tuviera que conocer a mí mismo, ¿cómo me gustaría que yo fuese? ¿Cuál es la persona que a mí me gustaría encontrarme cara a cara? Y a partir de allí, describiendo esa persona, empiezas a adaptar de forma progresiva esos pequeños cambios a lo largo del año. Pero esto, que es una forma de visualización, también se puede hacer con las ambiciones, los deseos, incluso los objetivos, igualmente que sean materiales. ¿Cuál es la casa de tus sueños? ¿El garaje de tus sueños? ¿El estilo de vida de tus sueños? Escríbelo todo con muchísimo detalle, como si fuera ya algo que existe. Lo que a mí me encanta hacer es, una vez ya terminado, lo dejo en un armario, que coja polvo y que se muera del asco allí, no lo vuelvo a tocar. Es broma, evidentemente que no. Lo que a mí me gusta hacer, vosotros evidentemente lo podéis modificar, es leerlo por la mañana cada día durante el primer mes, el mes de enero en este caso, con la misma emoción, intensidad, como si ya fuera real. Por ejemplo, intentando sentir cómo se siente el agarre del volante de un Lamborghini Aventador, o cómo se siente ir sentado en un yate de camino a las Islas Bora Bora. Si esos son tus objetivos, tus sueños, pues eso es lo que tenéis que intentar sentir con mucha intensidad, como si ya fuera real. Después, como ya este ejercicio puede que se vuelva un poco arduo y que parezca una pérdida de tiempo, lo que podéis hacer es incorporarlo en vuestra sesión de reflexión los domingos, como ya sabéis que hago, y refrescarlo, leerlo otra vez. Pero como ya sabéis, los deseos, los objetivos, sin acción, son pura ficción. Es por eso que es importantísimo abordar el siguiente principio. Una vez ya has implementado todos estos pasos y ya has diseñado esa versión vida ideal, objetivos que quieres perseguir, es importante diseñar esa hoja de ruta para tomar acción de forma masiva. Y para eso es importantísimo identificar y planificar todos esos hábitos y sistemas de hábitos que vas a asociar a cada uno de tus objetivos. Para un análisis mucho más exhaustivo sobre cómo planificar y ejecutar estos sistemas de hábitos para cumplir con vuestros objetivos, os recomendaría que vayáis a ver los dos vídeos que os compartí la semana anterior y la semana de antes para que podáis tener eso, muchísima más información, una guía pautada sobre cómo hacerlo. Pero para haceros un pequeño resumen, la idea consiste en planificar los objetivos siguiendo el sistema SMART, un acrónimo que sirve para indicar que los objetivos deben ser specific, measurable, attainable, relevant and time-bound, es decir, específicos, medibles, realistas, relevantes y limitados en el tiempo. Y una de las cosas que menciono, y eso creo que os va a hacer un poco explotar la cabeza, y es que los objetivos no son tan importantes como uno se cree. Muchas veces los objetivos nos hacen enfocarnos en el resultado, haciéndonos ignorar la importancia de aprender a enamorarnos del progreso, y nos hacen posponer la felicidad a cuando ya hayamos conseguido eso que deseamos. Por eso es necesario asociar un sistema de hábitos a esos objetivos y olvidarse de ellos por completo. Por ejemplo, mi objetivo era entrar a Columbia. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar cada día 2 horas inglés hasta final de año. Pues este sería el hábito que yo implementaría, estudiar cada día 2 horas inglés por la mañana una vez me haya levantado como tarea principal. En todos estos vídeos os propongo, os ofrezco muchísima más información y técnicas y reglas para no solo manteneros disciplinados a lo largo del tiempo, sino también para identificar vuestras pasiones e intereses, como por ejemplo la regla de Pareto o la técnica de los 5 porqués y mucho más. Pero es importante también saber que en el fundamento de esto se encuentra
No voy a insistir más en esto porque en mi canal tenéis muchísima información sobre los sistemas de hábitos, pero lo que sí que son esenciales para mantenerte no solo alineado con tus principios, alineado con tu versión ideal, no también solo manteniéndote en un estado de bienestar, sino también para mantenerte perseverante y disciplinado. Recordad, estos sistemas de hábitos, que yo los concentro en rutina de activación y desactivación, son los que me permiten mantener cuidado, mantenerme saludable de mí mismo y poder progresar sin llegar al burnout, sin llegar al completo desquicio durante todo el año. Y eso por una simple razón: los hábitos nos permiten continuar trabajando cuando la parte emocional, la motivación, nos falte. Sí, si ahora seguramente vas con un cohete en el culo porque es el inicio del año y estás extremadamente motivado, puede que ahora mismo no seas capaz de concebir esa idea. Pero te prometo, la motivación desvanecerá, se irá. De un día para el otro, sin avisarte, ya no estará. Dejarás de levantarte tanto de la cama tan temprano, dejarás de ser tan disciplinado y diligente con el trabajo, dejarás de poner menos atención a trabajar de forma productiva. Y es allí donde estos hábitos, estos sistemas de hábitos, te mantendrán en la ruta del progreso de forma diligente. Y yo los concentraría en 6 fundamentales: la lectura, las duchas frías, la meditación, el deporte, el journaling y el ejercicio de agradecimiento. Yo te recomendaría de ir a ver mis vídeos sobre la rutina de activación y desactivación y inspirarte de ellos, intentar adoptar de forma progresiva esos que tú consideras que te pueden ayudar o que te crean o generan curiosidad. No porque los haga yo, los tienes que hacer tú. Tú mírate esos vídeos y si ves alguno que te llama la atención, ¿por qué no? Probarlo. Es importante que no los intentes probar todos de golpe, porque verás que te va a sobrecargar y seguramente vas a terminar dejándolo. Así que yo lo que te recomendaría es hacer un pequeño planning, como algunos youtubers han hecho, y es hacer un hábito cada mes durante 30 días y añadir en el segundo mes ese hábito que ya has implementado durante el primer mes. Por ejemplo, mes de enero, lectura. Y una vez ya has logrado leer 30 minutos al día durante todos los días del mes de enero y que ese hábito ya esté incorporado, lo que vas a hacer es pasar al mes de febrero incorporando uno nuevo: el deporte, sin dejar el hábito de las lecturas, y así progresivamente. Y te prometo que al final del año vas a ser una persona completamente distinta si sigues de forma disciplinada todos estos principios, pasos que te he ido mencionando. Y hasta aquí el vídeo de hoy, ingenieros y ingenieras de vida. Como siempre, me encanta recibir vuestros comentarios y me gustaría saber vuestra opinión sobre estos principios. ¿Qué os ha parecido? Si tenéis alguna manera, algún principio que os gusta seguir, algún método para resucitar de las cenizas, para pasar de ser una persona poco productiva y sin ganas de vivir a una persona con muchísima vibración, energía y ganas de comerse el mundo y perseguir como un tiburón a sus objetivos. Entonces me gustaría, también os lo pediría, que por favor le dieseis like. Para mí significa el mundo. Va muy bien para el algoritmo y es la manera en que me podréis agradecer un poco este contenido que muchos de vosotros me informáis que es de valor y que os ayuda a diario. Y finalmente me gustaría hacer un pequeño anuncio, y es que a partir de, creo, los próximos vídeos los voy a hacer en inglés. He decidido hacer un pequeño cambio y os lo voy a estar informando al final de los vídeos durante estos últimos 4 o 5 vídeos que voy a ir colgando, los últimos en español. También voy a hacer un vídeo de presentación en inglés donde también voy a explicar todas esas razones por las que he decidido hacer ese cambio. Y nada, estamos en contacto, ingenieras y ingenieros de vida, sobre todos estos cambios. No os preocupéis. Me encantaría deciros finalmente que estoy agradecidísimo de toda vuestra atención cotidiana y de todos los comentarios que para mí suponen un token esencial, un token fundamental en mi día a día. Me dan muchísima energía y motivación para seguir produciendo todo este contenido. Así que os lo agradezco de todo corazón. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.